En esta oportunidad vamos a escuchar la conferencia de prensa de Carlos Romero. El día de hoy, Carlos Romero pues presentó un audio pues donde se le escucha al viceministro de Justicia cómo se designa pues a jueces. La verdad que hoy ha dado a conocer pues este caso, este audio, Carlos Romero. También mencionó que lamentablemente hoy la bancada de oposición no está ejerciendo su función. También mencionó que hoy en Bolivia habría pues un narcoestado, denunció Carlos Romero. Se ha abandonado los principales programas de la lucha contra el narcotráfico, mencionó Romero. También mencionó Carlos Romero que el programa de investigación de lavado de dinero se ha abandonado, denunció Romero. También Romero denuncia que se estaría dando protección al narcotráfico. Vamos a escuchar donde Carlos Romero dejó claro, ha dicho que durante su gestión cayeron 11 peces gordos del narcotráfico. Bolivia en ese entonces fue un modelo internacional. Vamos a escuchar las denuncias gravísimas que ha hecho el día de hoy en una conferencia Carlos Romero. Los respectivos clanes familiares que operan en Bolivia y que luego se puedan producir ajustes de cuentas de parte del narcotráfico contra población civil, contra las propias autoridades, contra periodistas, contra investigadores, contra defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera, como ha sucedido en otros países. He señalado que ahora mismo ya el narcotráfico está disparando a los policías. Tenemos un triple asesinato en Porongo, tenemos el asesinato de hace un par de semanas atrás en San Ignacio de Velasco, tenemos la muerte en circunstancias muy confusas esta madrugada de un policía en la ciudad de Santa Cruz. Entonces son varios hechos que se vienen acumulando y la respuesta de las autoridades ha sido la misma. De parte del presidente y del vicepresidente, silencio absoluto. El vocero presidencial desentendiéndose del tema, como si fuera simplemente un asunto meramente policial. El ministro del Castillo respondiendo con torpeza de que aquí se busca protagonismo político, que esto es una mentira, que es un show, que es una actuación de película, de Hollywood. El viceministro Ríos me ha respondido más específicamente en los últimos días y ha dicho que yo debía presentar los casos ante la justicia boliviana. Y el viceministro Álvaro Ruiz, de quien lamento encontrarme en una situación de decepción, ha señalado que mis declaraciones solamente favorecen a la derecha, que obedecen a un resentimiento personal. Me parece una manera tan superficial e irresponsable de abordar la realidad. Primero porque cuando el señor Cuellar presentó unas supuestas cartas de financiamiento del narcotráfico al MAS, yo fui quien, con los instrumentos probatorios contundentes, demostré que esas dos cartas eran falsificadas. Y el Ejecutivo tuvo esas cartas durante largos meses en su poder y no fue capaz de esclarecer el hecho. ¿Qué correspondía? Que el señor Cuellar sea no solamente imputado, sino que el señor Cuellar sea acusado por la Fiscalía por uso de instrumento falsificado y asociación delictuosa. No pasó nada. He denunciado con pruebas que el señor Cuellar tenía un hermano dedicado al narcotráfico, que se había manipulado el sistema informático para liberarlo. No pasó nada. He demostrado que la esposa de este señor integra un consorcio de abogados, jueces y fiscales, donde forma parte también
autoridades en actual ejercicio, particularmente en el departamento de Santa Cruz, no pasó nada. Pero, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no se esclarece? Primero porque el narcotráfico está sobornando jueces y fiscales. Y segundo porque los jueces y los fiscales son designados por cuoteo político. Y eso es aberrante. A continuación vamos a presentar unos audios que han llegado a mi poder hace algún tiempo atrás, y he tratado de establecer alguna línea de investigación, pero bueno, dado que no formaba parte de mis prioridades, pero he decidido presentarlo en este momento porque resulta que en este audio ustedes escucharán a integrantes del Consejo de la Magistratura y al actual viceministro de Justicia, el señor César Siles, distribuyéndose o definiendo entre cuatro paredes las nominaciones de los jueces. Me imagino que exactamente lo mismo sucederá en la designación de los fiscales. Yo con la autoridad moral de que en toda mi vida, en el ejercicio de los diferentes ministerios que he estado a cargo, y particularmente el Ministerio de Gobierno, una sola vez he hecho una solicitud de que se considere el traslado de una fiscal del distrito de Cochabamba al departamento del Beni, advirtiendo que en el funcionamiento de esa fiscalía existía absoluta rigurosidad en la aplicación de los procedimientos. Y ese año que se trasladó esa fiscalía al departamento del Beni, aprendimos a 9 jefes de clanes familiares que manejaban el narcotráfico en el Beni. Después de eso de distribuirse cuotas judiciales, a mí me parece absolutamente aberrante, y otro mecanismo más de erosionamiento de la institucionalidad del Estado. No sé si podemos... Bien, dado que son audios distintos y que en algunos casos son más audibles, en otros casos menos audibles, en otros casos pareciera que han intentado ser borrados, en fin, se los vamos a pasar a ustedes para que ustedes puedan escucharlos en detalle y puedan establecer sus propias conclusiones. Pero esa es la razón que nos explica por qué cuando hay una contraorden el año 2020 para desarrollar una acción de interdicción en el Hotel Radisson en el Uruguay, en Santa Cruz, cuando el señor Limalobo se encontraba en una fiesta con narcos colombianos y no estaba preso como yo lo había dejado, ni tampoco estaba en una clínica, como había informado Murillo en su momento. Estaba bailando feliz en un hotel del Uruguay en Santa Cruz, ¿no es cierto? Y esa publicación ustedes la pueden rescatar de sus propios medios. Lo mismo sucedió un año después con el señor Nayar, otra gran fiesta, un evento social, inclusive contratando un grupo de renombre musical
erogando $200,000, me parece, para trasladar ese grupo, eh, y una acción de interdicción que es suspendida por una contraorden, o la cisterna con los precursores, o los narcoaudios, o el caso de Naya, ¿no es cierto?, que ya no tienen ningún riesgo procesal, se los bajaron todos. Y creo que en el tema de Potosí la historia hubiera sido exactamente igual si no hacíamos denuncias muy enfáticas y ustedes las difundían. Es decir, en este momento el único mecanismo que tenemos los ciudadanos, porque yo me hago cargo de lo que digo no lo hago como movimiento al socialismo, ni mucho menos, lo hago en mi condición de investigador académico, exministro de gobierno, una persona que ha tenido la posibilidad de conocer el manejo de seguridad de Estado, una persona que tiene muchos contactos a nivel nacional e internacional en esta materia, y obviamente siento la responsabilidad de decirlo. Recibo amenazas, arriesgo a mi familia, arriesgo a mis hijos, los expongo, pero me parece muy tenaz mirar a un lado o pretender tapar el sol con un dedo cuando el narcotráfico está tomando el control de importantes áreas estratégicas de nuestro país, está penetrando las instituciones, y la única respuesta del Ministerio de Gobierno es una guerra absolutamente sucia, ¿no es cierto?, con una serie de mentiras, se inventan mentiras, fragúan inclusive supuestas publicaciones de medios de comunicación, presentan supuestos certificados médicos, alegando que yo tengo algún problema de salud, de algún problema psicológico, presentan falsas declaraciones y se las atribuyen como fuente supuestamente a los medios de comunicación, manejan un montón de trolls y cuentas falsas, utilizan el BOL 110 para hacer una guerra sucia y solamente responden con guerra sucia y guerra sucia y guerra sucia. ¿No es cierto? Es la única respuesta del Ministerio de Gobierno, del órgano ejecutivo. A nivel parlamentario, los diputados de las bancadas de oposición no ejercen su función fiscalizadora. Es decir, no es normal que a un ministro se le postergue una interpelación 9 meses. ¿No es cierto? Es decir, no hay fiscalización en los hechos. Veremos ahora si he escuchado que algunos diputados estaban interpelando, así sea simbólicamente, al vicepresidente, a ver si logran hacerle hablar por la vía de la interpelación, aunque creo que es políglota porque está callado en 7 idiomas, igual que el presidente, sobre este tema. ¿No es cierto? Entonces, esperemos que cumplan alguna labor. Los diputados del MAS y algunos compañeros del MAS que me mandan mensajes y me dicen, compañero, ¿por qué denuncia? Lo está dañando al gobierno. No. La protección al narcotráfico está apuñalando a las instituciones del Estado plurinacional. La protección del narcotráfico está generando las condiciones para desestabilizar no a un gobierno, al Estado plurinacional. Por eso quiero alertar acerca de la desinstitucionalización de la policía. Primero, que la denunciamos al extremo de decir que la FEPN ya no es un dispositivo de lucha contra el narcotráfico. El Ministerio de Gobierno, que yo me permito declararlo ministerio fallido. Ustedes saben que la tesis del Estado fallido hace referencia a una entidad que ha perdido absolutamente toda capacidad de control de cumplimiento de sus funciones. El Ministerio de Gobierno es un ministerio fallido. El Ministerio de Justicia está, como estoy presentando en estos audios, dedicado a cuotear los cargos judiciales. ¿Y eso cuotea en qué deriva? En la impunidad, en que se tuercen los procedimientos, en que no se esclarecen los hechos de corrupción y narcotráfico. Eso es lo que quería informar a ustedes. Don Carlos, usted dice que el narcotráfico ha penetrado instituciones del Estado. ¿Esto representa de que se puede hablar de un narcoestado en el país? No, no todavía, por lo siguiente. El que estamos en camino, sí, ese es un riesgo.
El narcoestado no es la penetración del narcotráfico a algunas instituciones del Estado. Ese es un Estado corrupto. Es un Estado que puede tener más o menos grado de corrupción. El narcoestado es otro Estado que se construye paralelamente al Estado. Es un Estado oscuro, es un Estado peligroso, mafioso. Es un Estado que controla territorios, desaloja al Estado de determinados territorios, controla poblaciones locales. La población local depende de la actividad laboral y económica que genera el narcotraficante. Articula la criminalidad y la regula. Luego, el narcoestado aplica su propio sistema de justicia. Ellos han inventado o han desarrollado, diríamos, las modernas expresiones de el sicariato, por ejemplo. El narcoestado luego tiene sus mecanismos propios de dinamización de una economía criminal. El narcoestado además se potencia logísticamente muy rápido, porque no tiene que hacer contrataciones vía licitación, no tiene que convocar comisiones calificadoras para adjudicar un contrato de obras y servicios. El narcoestado es más rápido porque no es burocrático, tiene más plata, compra medios de comunicación, armas, camionetas, aviones, dispositivos técnicos. Entonces su potenciamiento es mucho más acelerado que la capacidad que tiene el Estado para sincronizarse a su ritmo de potenciamiento, ¿no es cierto? Y el narcoestado es una estructura paralela que luego subordina al Estado y lo arrodilla. Eso sucedió, por ejemplo, en Colombia, el año 1991, cuando se aprobó la nueva Constitución Política del Estado. Esa Constitución fue viabilizada una vez que el narcoestado de los cárteles había constatado que se prohibía expresamente la extradición de nacionales por razones de narcotráfico. Doctor, en esa cláusula, para calar y perforar todo, se está viendo esta situación. ¿Quiénes son responsables? Inmediatamente hay una cartera de Estado que está descuidado o hay un pacto de caballeros que se puede ver. ¿Qué es lo que usted ve como exministro? Yo he señalado que la plataforma de protección al narcotráfico se la ha articulado básicamente a fines del año 2019. Y obviamente se ha procedido a la desinstitucionalización de la FELCENE, debilitamiento de la Escuela de Garras, se ha distorsionado y desactivado el funcionamiento pleno de los programas AIRCOP y contenedores, que ahora formalmente están ahí puestos, ¿no es cierto? Pero yo dudo que, por ejemplo, Naciones Unidas tenga un monitoreo técnico como lo tenía en mi tiempo, ¿no es cierto? Luego, el Estado, en los últimos dos gobiernos, el de Yanine Áñez y el gobierno de Arce, resulta que ha abandonado programas que teníamos en ejecución de lucha regional. Han desmantelado y deshecho el CEDIAN, el Centro de Investigación Regional Antinarcóticos, que nos permitió capturar a 11 cabecillas del narcotráfico internacional, de las cuales 6 estaban entre los 10 más buscados por Interpol, porque ahí se había roto el monopolio de la FELCENE, ¿no es cierto? Ahí teníamos un equipo de investigadores extranjeros de primera fila, mandados por sus estados, que operaban en Santa Cruz. Eso se ha desmantelado. No se ha implementado el Comando Conjunto de Control de Espacio Aéreo, que tenía que tener como base Brasilia y tenía que tener sus comandos de enlace en Bolivia, en Perú y en los demás países. Se ha eliminado el programa de control del laboratorio de lavado de dinero que estábamos implementando con Brasil, y no se han implementado los dispositivos tecnológicos que habíamos establecido. De esto tiene informes clasificados Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y me sorprende que no los presente a la comunidad internacional. ¿Quién es el que había eliminado estos programas? En primer lugar, fue en la gestión de Murillo, ¿no es cierto? Y hay un informe al respecto, porque ustedes recordarán que un cisterna que es escaneado en Charaña, es escaneado en Charaña, pero recién se da cuenta de su existencia y desaparece la mitad de la droga
10 días después. Cuando yo era ministro, la droga incautada debería ser incinerada de manera inmediata, convocando al fiscal asignado al caso y convocando a la prensa y convocando la participación en calidad de veedor de Naciones Unidas. Habíamos establecido una resolución ministerial que máximo en 72 horas, por razones de distancia, debería ser incinerada públicamente la droga. Pero ahora mismo, en esta gestión, en San Borja, ¿no es cierto?, desapareció un gran cargamento de droga y luego todo Orondo salió un viceministro a decir, no, es que es un mecanismo, devolvemos droga a los informantes. O sea, imagínense, desaparecen 400 kilogramos de droga en San Borja, salen 400 avionetas, perdón, 4 avionetas salen de San Borja una noche, son captadas por algunas imágenes de un canal de televisión y no tenían permiso ni están registradas, pero 2 de ellas caen con droga en Paraguay. Hace 5 días atrás yo dije que había un Mondaca 2, bueno, lo dije antes varias veces, un Mondaca 2 gigante en Warnes, y anoche sale, porque ya es muy evidente, va la policía, encuentra las pistas y un viceministro sale a decir, no, pues está autorizado para operar. Es lo de menos. El narcojet que despegó en la época de Yanine Áñez lo hizo de un aeropuerto certificado como internacional. ¿No es cierto? O sea, que tenga licencia o no la pista es lo de menos. El tema es que están operando vuelos irregulares. Ese es el caso. ¿No es cierto? Y esta mañana aparece un policía muerto y nos van a presentar el cuento de la Caperucita Roja, ¿no es cierto? En el sentido de que este policía se ha eliminado, ha decidido autoeliminarse. Pues habría que preguntarle públicamente a la Fiscalía y al Ministerio de Gobierno y a la Policía, habría que pedirles pericias científicas, planimetría, examen médico forense, trayectoria del proyectil, tipo de proyectil, tipo de afloramiento de la herida, imágenes, cruce de llamadas, ruteo de llamadas, absorción atómica, luminol, pruebas testificales, todos los movimientos de la persona en los últimos días en el vecindario. Habría que presentar por lo menos 10 pruebas, pero que no nos presenten pruebas truchas, que no nos presenten prueba de guantelete que no tiene valor legal, como han hecho en el caso del triple asesinato. ¿No es cierto? Entonces, obviamente estamos en presencia de unas entidades, policía, fiscalía, justicia, ministerio de gobierno, directamente encargadas, que no cumplen su función, están protegiendo al narcotráfico. Esto se arrastra desde la anterior gestión y esto se tapa con algunos opositores por acuerdos políticos de impunidad. ¿Por qué se pide esas pericias? Lo que señalaba, esta pista que tiene guardias es conocido, él que había actuado con relación con el narcotráfico. Porque se están especulando muchas cosas. Primero, anoche, por fin, ingresa la FELCN a esta pista, que yo le he denominado Mondaca 2, porque resulta que cuando se interviene Mondaca, dizque que hicieron las pruebas de narcotest, y luego dice que más de 1000 policías fueron sometidos a la prueba del polígrafo. Pero resulta que el principal, el investigador estrella de todos los casos, había reprobado el polígrafo. Y los otros, estoy hablando de Aparicio, y los otros no se habían presentado al polígrafo. Entonces, realmente, claro, se la pueden charlar a cualquiera, pero no a mí, porque en esto he aprendido bastantes años, ¿no es cierto? ¿Y por qué yo pido por lo menos 10 exámenes técnicos científicos para esclarecer la muerte del policía? Porque anoche salta el escándalo de que lo que habíamos denunciado hace varios días atrás, de que había una pista que estaba operando con vuelos irregulares de este Warnes, resulta que se confirma in situ. Y esta mañana, en la madrugada, aparece un policía muerto, ¿no es cierto? Y resulta que
Hay versiones contradictorias acerca de cuáles eran las funciones que estaba cumpliendo este policía. Unos dicen que trabajaba en aeropuerto, que estaba precisamente a cargo del control de drogas en el aeropuerto, en migración. No queda claro. Entonces, obviamente, esta sincronización de las cosas nos lleva a sospecha. No, sobre los audios de su gestión de ministro de gobierno, las denuncias que usted realiza ahora suenan muy parecidas a las que hacían políticos de oposición, tanto a organismos internacionales que trabajaban en la Federación cuando usted era ministro de gobierno. ¿Por qué ahora todo esto sí parece verídico y en su gestión no? Porque hay un elemento fundamental, ¿no es cierto? En mi gestión, la superficie de cultivos de hoja de coca bajó a 20.200. En mi gestión, 4 organismos internacionales, Naciones Unidas, GIFE, un reportaje del New York Times y otros organismos regionales tomaron como modélica la lucha nuestra. Y por eso los países vecinos decidieron instalar el CERIAN, que fue una propuesta nuestra, en Santa Cruz, en Bolivia. Porque en mi gestión cayeron 11 peces gordos del narcotráfico internacional y 9 cabecillas de clanes familiares bolivianos, más 10.000 personas que habían intervenido en diferentes eslabones de la cadena. Porque en mi gestión, ¿no es cierto?, habíamos aprobado un decreto supremo para establecer un monitoreo y un rastreo satelital de los vuelos de avionetas que luego dejaron sin efecto. Y porque en mi gestión, las personas que fueron denunciadas, policías o funcionarios, soy el único ministro seguramente en los últimos 20 años que ha metido preso a un presidente de un tribunal de justicia departamental, a un fiscal de distrito, a jueces, a fiscales, a abogados, a funcionarios jerárquicos de ministerios. En el caso Ostreiza, ¿no es cierto? Fue en mi gestión en que Lima Lobo fue aprendido, Castedo fue aprendido, Rea, Candia. Fue en mi gestión en la que, sobre todo, trajimos investigadores extranjeros especializados, ¿no es cierto? Porque no teníamos nada que ocultar. Pero no ocurrían sicariatos. Un matutino de circulación nacional ha publicado 22 sicariatos en la gestión 2021. 22 sicariatos. 22 sicariatos no se han producido en 7 años que yo he sido ministro de gobierno. Y se han producido solamente el año 2022 en Bolivia. Muchas gracias. Don Carlos, el audio que usted ha presentado ahora, ¿de quién es la voz? Y usted dice que el Ministerio de Justicia se dedica a botear en los cargos judiciales. Porque es el viceministro de Justicia y los integrantes del Consejo de la Magistratura, como ustedes van a poder escuchar. Ministro, Martín Molina, el doctor, el que habla con el viceministro Silva. No sé los nombres de las personas son audios diferentes, porque antes se habían presentado unos audios que involucraban, creo, a miembros del Consejo de la Magistratura. En este caso estamos hablando del Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, con miembros del Consejo de la Magistratura. Ahora, los nombres del Consejo de la Magistratura no lo sé, pero es el viceministro actual de Justicia. Ministro, ¿por qué usted considera que el ministro de Gobierno da bastante énfasis al ámbito político, con todo el tema de la detención de Camacho, etcétera, pero pareciera elude estos temas de narcotráfico? Lo que pasa es que cuando uno se metió en el tema del narcotráfico, no puede salir más. Es decir, o sale muerto. O sea, ¿se metió en el narcotráfico? Yo presumo que sí. Yo presumo que sí, porque resulta que todas las actuaciones que hace este ministro son absolutamente en contravención a lo que se requiere. Es decir, quiero ver qué va a pasar con el informe del policía y quiero ver también qué va a pasar con la audiencia del señor Nayar en Santa Cruz, cuál va a ser el resultado de la audiencia
y luego lo voy a correlacionar con otros hechos que van a ser sorprendentes. Es decir, la cosa está muy clara. Los organismos internacionales lo han destacado. La superficie de cultivos de coca en Bolivia está en más de 30.000 hectáreas, independientemente de que además ingresa coca de contrabando del Perú. Pero además, los organismos internacionales, JIFE particularmente, a diferencia de nuestra gestión, en que fuimos objeto de felicitación internacional en reiteradas oportunidades, tal como se encuentra documentado en la propia prensa, resulta que JIFE ha dicho en el último tiempo, en Bolivia, por cada tonelada de droga que se incauta, circulan libremente 9 toneladas. ¿No es cierto? Entonces esto es gravísimo. Doctor, usted cuando dice uno cuando entra no puede salir, o sea, ¿qué nos está dando a entender con eso? Un ministro que hace acciones... Claro, si llegó a acuerdos, si extorsionó, si se metió con narcotráfico, no va a salir más en su vida, ¿no es cierto? Las personas que denunciamos y hablamos fuerte, así nos manden amenazas, en algún momento yo se las a reconocer también, es porque a nosotros no nos pueden hacer nada, ¿no es cierto? Pero cuando alguien se involucra, llega a acuerdos, extorsiones, protecciones y no sé qué cosas, está fregado el resto de su vida. Y eso pasa con un político, con un civil, con un policía, con un periodista, con el que sea. En este caso, el Castillo. Tenemos sospechas, tenemos todos los indicios para pensar, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, que hay una protección grosera al narcotráfico en Bolivia, y esta protección opera fundamentalmente desde el Ministerio de Gobierno y algunas fiscalías de distrito especial. Se recomendó a alguna autoridad del Ejecutivo va a presentar. Doctor, pero por favor, tendría que hace unos instantes, hace unos días atrás, la defensa del ex director de la PCN, Maximiliano Dávila, ha indicado que va a hablar con los medios de prensa dentro del final de San Pedro, donde presuntamente estarían también... ¿Qué podrá decir Dávila desde la cárcel? Referente a su ministerio cuando usted era autoridad. Bueno, yo soy el más entusiasmado con la posibilidad de que el coronel Dávila haga una presentación pública de sus argumentos, de sus exposiciones, de sus documentos que ha anunciado su abogado. Porque su abogado ha dicho que ellos van a demostrar que su cliente es supuestamente inocente y que van a demostrar que seguramente uno tendría que deducir. Esto era parte de alguna estratagema. Pero fíjense, detienen a Dávila, lo imputan por legitimación de ganancias ilícitas. ¿Dávila está imputado por narcotráfico? No. Luego, piden una recompensa, ofrecen más bien una recompensa de $5 millones desde Estados Unidos para quien presente elementos probatorios que involucren a Dávila contra el narcotráfico. O sea, ¿cómo es esto? Es una pantomima. Luego dicen que el teléfono que utilizan para difundir la oferta de recompensa es utilizado para otras comunicaciones en las que yo demostré públicamente. Se hace referencia a los 3 dispositivos móviles que fueron robados a Evo Morales para tratar de implantarle pruebas. ¿No es cierto? Entiendo que sin éxito esa estratagema. Luego, se señala que Dávila habría sido visto cuando despega el narcojet de Guayaramerí. Pues bien, ¿quién era el investigador del caso? Del caso del narcojet. ¿Ustedes saben quién era el investigador? El capitán Aparicio.
¿Quién es el investigador de Mondaca? Aparicio. ¿Quién es el investigador de los aviones de San Borja? Aparicio. ¿Quién es el investigador de la droga que desapareció en San Borja? Aparicio. ¿Quién es la persona que aparece, desaparece, aparece, entrega a Nayar? Aparicio. Estaba con Nayar. ¿No es cierto? ¿A quién le pide Nayar el día del triple asesinato, el 21 de junio del 2022, en Porongo? Cuando le pide a Rodrigo González, su abogado, que llame al general para que arregle esto. ¿A quién llaman? Presuntamente a Aparicio. ¿No es cierto? Y resulta que luego, ¿qué pasó? Ninguna investigación del investigador estrella. No, entonces, obviamente que por todos estos elementos, pues, si hubo una presencia de Dávila que la detectó en ese momento el gobierno a cargo de Yanine Áñez y Murillo, del narcoyer que piloteaba el sobrino directo de Yanine Áñez. Y luego, fíjense ustedes, dejaron en manos de la fiscalía y nombraron una fiscal, Marta Mejía, cuyo sobrino cayó con droga en Brasil hace 2 meses, para esclarecer ese hecho. O sea, díganme si es o no esto toda una pantomima y unos acuerdos subterráneos y una oposición que de fiscalización no tiene nada, y algunos masistas que se preocupan porque sacamos a luz esto y solamente se dedican a insultarme desde el anonimato, especialmente el Ministerio de Gobierno. O sea, estamos en una situación terrible. Doctor, usted, habla de Nayar, ahora tiene una audiencia virtual por la designación de ganancias y va a dar una audiencia de apelación para ser trasladada a Palmasola. ¿Cuál es el fondo de esto? Porque usted quiere estar atento a esa situación. Sí, porque fíjese usted que cerraron el caso de la investigación de las ambulancias en Potosí, ¿no es cierto? Lo cerraron, porque la Fiscalía dijo, no hay daño económico al Estado, han sido devueltas las ambulancias, ¿no es cierto? Y si hay otra tipología, incumplimiento de deberes, qué sé yo, sigue el proceso. Pero por el tema de daño económico al Estado, legitimación de ganancia ilícita, lo cerraron el caso en Potosí. Ahora fíjense, un chasis de una ambulancia de Potosí está registrado entre las movilidades secuestradas a Nayar en el proceso del triple asesinato. Es decir, ¿cómo puede ser que el vehículo que había sido nacionalizado a nombre de Nayar formaba parte del lote de ambulancias de Potosí? Y el caso lo cerraron en Potosí. Si ustedes investigan un poquito, se van a llevar varias sorpresas. ¿Cómo es posible que la empresa que importó las ambulancias utiliza el NIT de una empresa constructora de Tarija? ¿Ah? Y el titular de la empresa constructora de Tarija es una persona multimillonaria en este país, que da para una investigación especial.